es difícil. Obviamente cualquier infección intrahospitalaria es una iatrogénica, por como quieran ver, que haya sido el familiar, que haya traído, que hayamos sido nosotros, que haya sido como sea, es iatrogénica. ¿Y qué vas a hacer con esta paciente? ¿Le vas a hacer placa de rayos X cada día? Buscando que ay no, hoy día sí seguro es neumonía. No, difícil. Esta persona 2 días, un día, 2 días, así, un día y medio más o menos, ha empezado a desaturar. Y como les digo, lo primero que ha hecho es dormir y dormir y dormir y dormir y no comer. Y la desaturación ha llegado a 40. Se hace la tomografía, el infiltrado es espantoso, es horrible, compromete más del 80% entre los dos campos pulmonares. Pones tu estetoscopio en los pulmones y no escuchas nada. Y entonces, como tiene Wegener y es una vasculitis, lo primero que se te ocurre es que es la vasculitis. Y el tratamiento de una vasculitis hemos dicho que es corticoide. Pero en este caso, si está en ese estado, el corticoide debería ser a muy altas dosis para disminuir esa respuesta inflamatoria. Nunca se les ocurra dar corticoide a altas dosis, aunque estés seguro que se trata de una respuesta autoinmunitaria sin la cobertura de antibióticos. Porque este paciente no tiene secreciones, ¿qué vas a cultivar? Tendrías que hacerle un lavado bronquialveolar, que es invasivo, que es más difícil de hacer. Entonces, cubres con antibióticos gérmenes multiresistentes porque está hospitalizada ya mucho tiempo y evalúas la evolución y si el deterioro continúa pese al antibiótico, con el antibiótico puedes hacer el uso de corticoides altas. En este caso, solamente con el antibiótico la paciente ha mejorado, ya no desatura, ya no duerme, está comiendo, está mejor. ¿Sí? Entonces tienen que saber ver los escenarios de cada paciente, y ahí está lo que les estoy diciendo. Otro puntito importante, principalmente en niños y ancianos, cuando están deshidratados por diarrea, porque vomita, porque no come, no bebe líquidos, ¿sí? Están deshidratados totalmente, estadio C si quieres, o más del 15% de deshidratación, auscultas pulmones y van a escuchar estertor. Pero no es neumonía. ¿Por qué? Obviamente que hace deshidratados es por diarrea, ya le metiste antibióticos. Lo último que piensan es en hidratar. Lo primero es su antibiótico. ¿Lo has hidratado? No. Solamente es hidratación. Dengue. Todos nuestros dengues, fatal. El último, deshidratado, febril, dolor abdominal que lo destrozaba, hepatomegalia, transas altísimas y amilasa por ahí alta. Le hacen ecografía abdominal y encuentran colelitiasis y querían hacerle el ST, que es ahora toca la crítica a mí, me olvidé, ahorita lo digo. Para hacer la endoscopia, para intentar de retirar el cálculo que está obstruyendo, vías biliares y que está ocasionando
la salida de bilis y provocando la supuesta pancreatitis. ¿Sí? No. Eso. Es que ahorita me voy a acordar. ¿Sí? Entonces, se dan cuenta, este paciente, y tiene serología de dengue positivo, a alguien se le ocurre, como está bonito y está todo deshidratado, se le ocurre hacer la exploración física pulmonar, porque lo primero que le hacen es abdominal, pero le hacen abdominal porque encuentran las trazas altas. Entonces auscultan pulmones e identifican estertores. Entonces, aparte de tener pancreatitis por un cálculo enclavado, tener dengue, ahora tiene neumonía, ¿puede ser posible? Sí, puede ser posible, pero raro. Entonces no es lo más frecuente. Entonces, ¿qué será? De repente tiene que ver con la concentración muscular. De repente. Puede ser No te he entendido. De repente tiene que ver eso con la concentración muscular. Al haber poca cantidad de líquidos. Por ahí vas. Por ahí vas. Si le echas un cerebrito más, vas a llegar a Estamos perdiendo líquido al tercer espacio, entonces hay más concentración de... ¿Cómo está? O sea, este paciente por el dengue está hiperinflamado. Obviamente tiene que estar edematizado. Hay salida de líquido a tercer espacio. No ha comido y está vomitando. Y encima tiene fiebre y está diaforético. Está deshidratado este paciente. Entonces, ¿qué está pasando con las secreciones pulmonares? ¿Hay secreciones pulmonares? ¿Hay proceso inflamatorio? ¿Hay secreciones pulmonares? Claro, obvio, no estamos hablando de bacterias, ni estoy hablando de neumonía. Simplemente de líquido de la verdad. Exactamente. Es un proceso inflamatorio sistémico y obviamente va a haber secreción torácica o que es alveolar. ¿Y qué va a suceder? Estertores. Estertores. ¿Tiene neumonía? ¿Qué es? Hipovolemia. No. Ah, ya, un síndrome inflamatorio. Inflamación. Exacto. ¿Y por qué tiene las transaminasas altas y hepatomegalia? ¿Por el dengue? No, ¿por qué? ¿Está inflamado? Por la respuesta inflamatoria. ¿Por qué le duele la panza? Y si no es por la inflamación, ¿por qué le duele? Por Y la ahí es diarrea. por lo que te has dicho hace rato. Pero no sabes qué has dicho. ¿Qué cosa haré? Le duele la panza por algo, ¿por qué? Y también va a suceder, eso mismo podría suceder en un caso de sepsis grave, que ya hemos visto sepsis. Hipovolemia, ¿qué les he dicho que sucede? Necesita redistribuir el flujo del sistema circulatorio y disminuye el flujo a nivel esplánico, a nivel distal. Puedes ver cianosis y hay dolor abdominal. ¿Puede llegar a la necrosis? ¿Puede llegar a la necrosis? Podría. Por eso esos pacientes que son deshidratados o que están deshidratados por diarrea o vómitos, no les pueden iniciar la dieta inmediatamente normal. O sea, ese paciente que está vomite, va a generar chicharrón, lo mata. O Coca-Cola, y les dan Coca-Cola. ¿Para qué? Para cortar la diarrea, por si acaso. ¿Sí?
Entonces, ese tipo de colangiopatografía retrógrada, ahí está, me acordé, ¿ves? Gracias. Eso, ¿sí? Olvídalo. Estaba reivindicándome. ¿Sí? ¿Entienden? Entonces, estertores no siempre va a ser neumonía. Y tienen que ver el contexto de ese paciente. Este paciente que les he dicho de dengue, ¿podría presentar dificultad respiratoria? Claro que sí. Claro que sí. Y aún así no es neumonía. ¿Sí? No se olviden, por favor. Les ando complicando la vida, ¿no? No es tan fácil. Bueno, en la clínica general ya hemos mencionado con los gérmenes típicos, se la saben de memoria. A la auscultación o a la exploración pulmonar, que vamos a encontrar disminución de la expansibilidad y distensibilidad, ¿no? Hay matidez a la perfusión a nivel de los sitios de condensación, disminución del murmullo vesicular en el sitio de condensación o desaparición del murmullo, soplo tubárico en la condensación, ¿sí? Y estertores crepitantes. ¿Cómo suenan los estertores crepitantes? Ahora sí era el cabello. A ver, chicos. No pueden, ¿eh? Broncofonía, egofonía, tentoriloquia áfona, todo esto, ¿no? A las vibraciones vocales, ¿cómo van a estar? A la palpación en neumonía, ¿cómo van a estar las vibraciones vocales? Aumentadas, disminuidas. Teóricamente se ve aire, se ve más líquido. Aumentadas, porque me acuerdo. ¿Quién da más? ¿Quién dice aumentadas? ¿Quién dice disminuidas? Pero me dicen por qué, ¿no? Porque sí, tiene que haber más vibración. Tiene que haber más. Ahí la dejamos. ¿Cómo es? Aumentadas, disminuidas, chicos. Cuando les dicen cómo hacen vibraciones vocales. 33. Ahora ya han hecho. Ahora acuérdense de neumonía. ¿Percibían o no percibían las vibraciones vocales? Está ocupado por líquido. No hay distensibilidad ni expansibilidad por lo mismo. Están llenos de líquido los alvéolos, entonces no se pueden llenar ni salir el aire. Por eso hay estertores, porque funciona como válvula. Disminuido. ¿Me das por mi lado? En tu examen vamos a ver. Ahí está, pulmones normales y el infiltrado alveolar, ¿no? O condensación. Aquí, fíjense, varios focos de condensación. ¿Sí? ¿Se ve? No sé si estoy haciendo el foco. Aquí, donde están las flechitas. Son varios. Cuando tenemos estos focos de condensación múltiples y está ocupando ambos campos pulmonares,
son un poco más pequeñas que las de la fotografía, podemos sospechar de que se trate de Staphylococcus aureus, que ocasiona neumonía a focos múltiples. Neumonía a focos múltiples es cuando estos focos de condensación se ven en ambos campos pulmonares, no solo en uno. Tienen que poder ver en ambos campos. Otro microorganismo u otros que pueden ocasionar esto son los virus. En los atípicos, solo si se acuerdan esto, es importante. La disociación clínico-radiológica se ve peor de lo que se escucha. ¿Qué quiere decir eso? Ves un pulmón blanco y apenas escuchas algunas anomalías a nivel pulmonar. Eso es neumonía atípica. La tos es irritativa, no es productiva. La fiebre es de bajo grado, muy rara vez es de alto. Alteración en el estado de conciencia. Hay cefalea, mialgias, artralgias, faringitis y leucocitosis leve. Entonces, lo principal son estos tres. Fiebre de bajo grado, o a veces no hay fiebre. Hay alteración del estado de conciencia y hay tos irritativa, agresiva. La exploración pulmonar, hallazgos difusos, que sibilancias, ruidos transmitidos, más que nada, vibraciones vocales están normales, no hay disminución del murmullo vesicular. Cuando el cuadro está muy avanzado puede haber quejido tanto en típicos como atípicos, ¿sí? Ya estamos hablando de un paciente muy comprometido, ¿sí? Y en la radiografía vamos a ver un infiltrado difuso intersticial o un infiltrado también en parches, pero en este caso no es obligatorio que se vea en ambos campos pulmonares. Ahí está, infiltrado intersticial difuso. Y además esto está asociado con algunos infiltrados alveolares, ¿sí? Pero es bilateral. Si se asocia a conjuntivitis o a lesiones cutáneas, debería sospechar de Mycobacterium tuberculosis. Si además con lesiones cutáneas, debería sospechar del tema multiforme, ¿sí? En los estudios de laboratorio, de gabinete, laboratorio y gabinete que se debe solicitar, rayos X de tórax. ¿Para qué? Para ver qué tipo de infiltrado es, para ver el porcentaje de los campos pulmonares comprometidos. No te está diciendo etiología. El hemograma, por lo menos al inicio y 2 o 3 días después, para ver si vira hacia linfocitaria, hacia linfocitosis o persiste con neutrofilia. Si después de 4 días persiste con neutrofilia, podemos asociar a bacteria. Si vira a linfocitosis, podemos hablar de virus. Pero si el compromiso del paciente es muy agresivo y con alteración del estado de conciencia, debo sospechar de atípicos, porque los atípicos también presentan leucocitosis con linfocitosis. El hemocultivo. El hemocultivo en menos del 10% de los casos les va a dar el agente etiológico de la neumonía. O sea que no me sirve el hemocultivo para identificar al agente etiológico en el caso de neumonía.
Gasometría. La gasometría sí deberíamos sacársela a todos los pacientes con proceso respiratorio pulmonar, ¿no? Entonces, ¿eso es normal o no? Sí, sí, es normal. Es normal. Los patrones radiológicos, neumonías. Otro término mal utilizado es la bronconeumonía. Bronconeumonía, que es el infiltrado intersticial, le dicen aquellos procesos virales. Y te dicen, no, bronconeumonía es viral, no le hagas nada. El diagnóstico de bronconeumonía es por biopsia también, por histopatología. Es un diagnóstico histopatológico. Ya. Las neumonías alveolares, ¿sí? Pueden comprometer segmentos, lóbulos, condensación lobar. Ahí está el ejemplo, ¿sí? Las virales, los infiltrados intersticiales, ¿sí? Son más difusas. Puede haber un infiltrado alveolar difuso, pero chiquito, pequeñitas las lesiones. Así como les decía, si es en ambos campos pulmonares y son pequeñas las lesiones, asocian o pueden asociar a Staphylococcus aureus o a virus. Las intersticiales, que van a observarse más en pacientes con agentes etiológicos atípicos. Ahí está. ¿Sí? Ahora, derrame pleural, ¿con qué asocian? ¿Con infección bacteriana o viral? Bacteriana. También los virus ocasionan derrame. ¿Sí? Entonces tampoco voy a quedarme con la idea de que sí o sí es bacteriano. ¿Sí? ¿Qué es esto? Infiltrado de alveolar intersticial. Alveolar, sin miedo. Esto, alveolar. Aquí, alveolar, acá está. Esto es intersticial. Exactamente. Están viendo la trama bronquial más definida, aumentada. Eso es lo que tienen que buscar. Aquí está más claro. ¿Sí? Intersticial. Obviamente que, según la teoría, nuestro método diagnóstico de oro, o sea, nuestra gold estándar, soy mal, ¿no? El alemán me está persiguiendo. Sí, el gold estándar es la tomografía. Y deberíamos hacerle tomografía a todos los pacientes con neumonía, porque te va a mostrar las lesiones desde las más pequeñas hasta las más grandes. Pero se imaginan si eso haríamos, incrementaríamos el costo diagnóstico de un cuadro muy leve o que es muy fácil de diagnosticar. Por ejemplo, en COVID, ¿qué hemos hecho? Paciente que llegaba con cuadros de sospecha de COVID, el diagnóstico, el estudio de imagen que se solicitaba era tomografía. Y si no era tomografía, yo no quiero nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te muestra justamente, puedes hacer el diagnóstico de COVID antes de con PCR, con tomografía, por las lesiones que te va a mostrar a nivel periférico. Pero es muy caro.
pero era lo único que teníamos, acuérdense. No había ni siquiera para hacer PCR, ni quimioluminiscencia. No teníamos nada. Etiología, ya hemos dicho, el cultivo solamente es de expectoración, en el hemocultivo no me sirve, o de un lavado bronquialveolar, ¿no? Tratamiento va a depender de lo que ustedes consideren, del agente etiológico que consideren. Esto es de IPSA, esto es de Estados Unidos, y fíjense que te ponen como antibióticos de primera línea los macrólidos. Macrólidos te cubre Streptococcus pneumoniae, te cubre Staphylococcus aureus, te cubre atípicos, o sea, te cubre todo. Pero son nuestra última reserva de antibióticos, de familia de antibióticos. A nosotros nos iría bien un tratamiento de neumonía solo con penicilina. ¿Qué les parece? O con amoxicilina, a dosis de 50 miligramos kilogramo peso. No necesitas utilizar la dosis de 100 que antes nos enseñaban. ¿Por qué? También se han hecho estudios multicéntricos al respecto y se ha visto que con 50 o con 100 la respuesta es la misma. ¿Y para qué le da 100 entonces? Le da 50. Si esto ha hecho la OMS, OPS, multicéntrico y en diferentes países, ¿sí? Entonces nosotros no tendríamos que irnos tan lejos. Fíjense, acá ya se están hablando hasta de fluoroquinolonas. Y como nosotros estudiamos en el ITSA, estudiamos en libros americanos, ¿qué es lo primero que utilizo? Macrólidos. ¿Qué es lo segundo que utilizo? Cefalosporinas de tercera generación o quinolonas. ¿Y qué pasa con la penicilina? La desechamos. Qué bueno, porque va a ser lo único que les va a quedar a ustedes para poder usar. ¿Por qué? Porque se ha hecho resistente a las bacterias a los... Porque la resistencia se revierte en el tiempo de que se deja de utilizar el medicamento. ¿Se la sabían esa? No. Pacientes inmunocomprometidos severos con sospecha de neumonía grave o neumonía intrahospitalaria, ya les he dicho, sepsis grave, sin miedo, amplio espectro, hasta que se demuestre lo contrario. Y de ahí ya vamos desescalando. ¿Qué más? Bueno, y va a depender del agente etiológico que encuentren, de los factores que les he presentado en la tabla, que les dije pongan atención, que que esté relacionado con la exposición a algunos animales o exposición a algunos factores químicos, etc., ¿no? Y si se ha quemado este paciente y presenta una neumonitis, porque neumonitis es una respuesta inflamatoria con un cuadro muy similar a la neumonía, pero se dice neumonitis, al proceso inflamatorio pulmonar secundario a un proceso químico. Ha inhalado aire caliente y se ha ocasionado quemadura en las mucosas. ¿A este paciente le pondrían antibiótico? ¿Le ponen o no? Yo creo que sí. Está bien debatir. Los que dicen sí no están equivocados, porque puede estar colonizado el paciente y si entra en neumonía sería muy grave. O sea, lo que era neumonitis acaba en neumonía.
Pero cuando les hablaba de un gran quemado 80%, ese ya ha respirado aire caliente, ese también se ha quemado las mucosas, y a ese le hemos dicho no antibióticos. Difícil. Además, si yo empiezo antibióticos, ¿cuál le van a dar? ¿Cuál le vas a dar? El que cubra estreptococo neumonía, que es el agente etiológico principal. ¿Cuánto tiempo? 7 días, 5 días, 10 días, 20 días, hasta que se cure, ¿no? Entonces lo ideal es no solamente oxígeno, ¿no? Prevención, hemos hablado la vacuna, y no solamente van a mencionarme como prevención vacuna contra neumococo, porque si hemos hablado de virus, también tienen la vacuna contra COVID, tienen la vacuna contra influenza y tienen la vacuna contra hemófilos influenza tipo B, que es la pentavalente, ¿no? Y tendrías, si por ahí sospecharas de una bordetela, también tienes la vacuna de coqueluche. ¿En cuál? Rápido, bordetela pertussis. En la pentavalente, muy bien, ¿no? Y con eso hemos terminado neumonía.